noches y bienvenidos. Empieza 2021. Gracias a Marián Jauregui por el pase. Vamos a conversar nosotros de inmediato con el ex candidato al Congreso por Juntos por el Perú, pero además ex procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu, a quien le damos la bienvenida esta noche. Bienvenido, doctor Arbizu. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches, Mavila, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por el tiempo que se ha tomado para atendernos. En una reciente declaración, usted ha dicho que no formaría parte de un equipo, refiriéndose, por supuesto, a este apoyo que le ha ofrecido Juntos por el Perú a Perú Libre, si vieran que hay algún tipo de riesgo. ¿Eso quiere decir que a la interna o en la conversación con Perú Libre se les ha otorgado todas las garantías de respeto irrestricto, por ejemplo, a la democracia? ¿Cómo quedó esto de la posibilidad de cerrar instituciones? Partamos por ahí para conocer el detalle. ¿Cuáles son las garantías para que usted pueda afirmar que si vieran algún tipo de riesgo no participarían de esa alianza? Muchísimas gracias por la pregunta, me parece importante. En principio, tengo que contestar a tu pregunta diciéndote que yo no he tenido contacto directo con el candidato Pedro Castillo. Yo fui convocado por la agrupación política a la cual represento porque hay una apuesta institucional de conformar una base más ancha para apoyar la candidatura del profesor Castillo en el entendimiento nuestro, que es una certeza, una convicción, de que hay un enemigo poderoso al frente que tiene que ver, en este caso sí, con contravenciones probadas a los principios democráticos que fundan un Estado. Pero por otro lado, lo que sí tengo muy claro es que nuestra candidata, quien fuera nuestra candidata Verónica Mendoza, en las reuniones o en la reunión que tuvo, la última específicamente con el profesor Castillo, recibió de él absolutas garantías de respeto a los principios que fundan también el movimiento político al cual representamos. Y no solo eso, creo que ha habido en las últimas semanas, pese a algún tratamiento de alguna prensa interesada en que no parezca, una posición bastante firme del propio candidato Castillo en relación al respeto de los valores democráticos y los principios democráticos del Estado. De acuerdo. Ahora, le hago esta pregunta porque lo que quería saber es si Juntos por el Perú y Perú Libre coinciden en un plan programático o más bien es un apoyo en contra de Keiko Fujimori. Respaldar a Pedro Castillo es una decisión que se toma porque lo que no se quiere es que Keiko Fujimori sea presidenta del Perú. Están en la libertad ustedes, por supuesto, de decidir cualquiera de las opciones, pero quería dejar clara esa posición. Sí. Es decir, si fuera Keiko Fujimori y si fuera cualquiera de los otros candidatos, de pronto hubiera pasado a la segunda vuelta el señor López Aliaga o el señor Forsyth, ustedes hubiesen mantenido esa postura de ir con la persona o de apoyar a aquel que enfrentara a la opción de la señora Fujimori. Es interesante tu pregunta porque me da lugar a responderte con un doble asunto, ¿no? Que tiene que ver, en principio sí, con, como te decía al inicio, con una respuesta contundente a una candidatura que representa valores antidemocráticos, como es la candidatura de la señora Fujimori, sin lugar a dudas, ¿no? En muchos de los ámbitos que fundamentan los principios del Estado de Derecho. Pero por otro lado, ciertamente hay una coincidencia que no es total, ¿no es cierto? Porque aquí además creo que es importante recordar que quienes han apoyado la candidatura de la señora Fujimori lo han hecho a rajatabla, sin solicitar ningún tipo de garantía de que esta señora arríe las banderas del autoritarismo que la han caracterizado y han caracterizado a las organizaciones políticas que la han respaldado en los últimos tiempos. Ella ha recibido el apoyo irrestricto, ¿no? De otras organizaciones y otras personas. Nosotros hemos llegado a conversar con el profesor Castillo, sí, bajo el entendimiento de enfrentar a esta opción antidemocrática que ya ha representado en otro tiempo y lo sigue reivindicando, valores antidemocráticos, pero hay una coincidencia en la necesidad de cambio, necesidades de cambios profundos en los que efectivamente sí hay una coincidencia. Pero, insisto, hay ciertos principios sobre los cuales de ninguna manera nosotros vamos a arriar las banderas, ¿no?
De acuerdo, claro, pero cuando uno conversa con el señor Bengolea, por ejemplo, ellos también dicen lo mismo del otro lado, que han conversado con la señora Keiko Fujimori, que en un momento han estado del otro lado, pero que sin embargo la señora Fujimori ofrece las mismas garantías. Entonces, estamos en una encrucijada los peruanos con dos candidatos. A ver, por un lado, es cierto lo que usted ha dicho, es decir, el fujimorismo carga una mochila y una mochila muy pesada, pero las afirmaciones de Pedro Castillo a lo largo de toda la contienda también han despertado temor en la población y eso es innegable. El señor ha tenido que retractarse, él o sus aliados, en varias oportunidades. Es decir, cuando el señor Vladimir Cerrón decía, por ejemplo, que ellos, si el Congreso no les ofrece una vía de salida para la reforma constitucional, pues entonces disuelven el Congreso. O cuando se habla de la disolución del Tribunal Constitucional, o cuando se habla de la disolución de la Defensoría del Pueblo, que no ha servido para nada, o cuando se dice que la Junta Nacional de Justicia, que tanto esfuerzo nos costó luego de la crisis moral, ¿no?, que acabó con el Consejo Nacional de la Magistratura, uno también se pregunta si ahí también no hay un riesgo, es decir, es menos conocido, pero no por ello menos peligroso. Por ahí quería llegar. Ajá. Sí, sin duda, Návila, entiendo tu pregunta y tu preocupación, pero frente a ella habría que sostener también que tú has llamado una actitud de retractamiento en algunas declaraciones. Yo diría que hay una revisión de muchos de los planteamientos en función de las necesidades, ¿no?, y de la historia, que siempre es dinámica. Recordemos, por ejemplo, entre otras cosas, el plan de gobierno presentado al Jurado Nacional de Elecciones es previo a la pandemia, ¿no es cierto? Entonces hay una serie de incorporaciones relativas a la asistencia sanitaria. Pero yo creo que efectivamente ha sido, ¿no?, una mejor forma de comunicar que se ha revelado en las últimas semanas por parte del profesor Pedro Castillo, del candidato Castillo, lo cual contrasta absolutamente, y eso sí hay que decirlo de manera contundente, con el discurso de la señora Fujimori, que no ha hecho esto que tú le llamas retractarse, no ha estado en el discurso, no ha estado en la intención política de la señora Fujimori en ninguno de los casos por los que ya ha sido severamente cuestionada. Y estoy hablando, por ejemplo, y tú lo sabes, de la presentación de los miembros de su equipo técnico, ¿no es cierto? El señor Vaca Campodónico, por ejemplo, que le debe más de 2 millones de soles al Estado peruano. Claro, pero ahí lo interrumpiría también porque, para ser justos y ponernos en los dos lugares, así como usted dice que el plan de gobierno que presentó Perú Libre era un plan antiguo, anterior a la pandemia, y que en el camino el señor Castillo ha corregido, pues lo mismo se dice desde el otro lado. Es decir, que ese fue un primer comando de campaña, pero el equipo técnico es el que se ha presentado recientemente, donde se incluye al señor Carlos Brus, donde se incluye a otros técniclos como el señor Vinelli, que lo vamos a entrevistar ahora más tarde. Claro, pero se incluye al señor Tudela, ¿no es cierto? La señora Fujimori, se incluye al señor Tudela, al señor Máximo San Román, que acompañaron a su padre en el gobierno que tanto daño hizo a la democracia. Pero Máximo San Román, no olvidemos el papel histórico que desempeñó en su momento cuando se opuso el 5 de abril y juramentó como presidente de la República en el Colegio de Abogados. Sería un poco injusto, doctor Arvizu, si me permite terminar la idea, sería un poco injusto decirle a Máximo San Román que él, se acomodó cuando era una posición muy complicada de la suya. Fujimori tenía muchísima popularidad en su momento, ¿no? Ese golpe fue avalado por la población, en realidad, porque era un presidente popular y un Congreso desacreditado, y Máximo San Román fue al Colegio de Abogados y juró. Entonces, decir eso es un poco, ¿no le parece siquiera temerario? No, de ninguna manera, Mávila. ¿Sabes por qué? Porque hay un viejo adagio que sostiene que ojalá para algunas personas que tuvieron alguna participación destacada o alguna conducta que aplaudir se hubiese detenido el tiempo, ¿no? No fue el caso del señor San Román, que después de eso ha tenido, una trayectoria bastante errática en la política nacional. Pero más allá de eso, la señora Fujimori no ha deslindado ni de ellos ni de su padre, no ha dicho nada respecto de los 27 millones de soles que le debe su padre al erario público por concepto de reparación civil, no ha dicho nada de lo que le deben sus las personas que conforman su organización política todavía.
y que entre muchas otras, ¿no es cierto?, circundantes a estas organizaciones que la han cobijado en los últimos tiempos, le deben al Estado peruano, ¿sabes cuánto? Por eso, 1.000 millones de soles, Mávila. De acuerdo. 1.000 millones de soles, de los cuales no se ha pagado ni siquiera el 1%. Lo quiero tratar de entender. Entonces, usted dice que el señor Castillo es nuestra mejor opción porque Keiko Fujimori es mala. No. A ver, eso fue lo que me preguntaste al principio y te dije. Yo creo que, primero, ciertamente hay que hacerle frente a la mafia y a la organización criminal que representa el fujimorismo, como lo ha sostenido el propio Ministerio Público. Que además está en una investigación que está siguiendo su curso, ¿no? Ya culminó la investigación, la señora Fujimori va a tener que comparecer al Poder Judicial. Digamos, si no es elegida presidenta de la República, le han prohibido un viaje a Quito, la señora Fujimori está aquí y está asistiendo, la han llevado presa en varias ocasiones. Pero si es elegida, camino, recordemos, Mávila, que si es elegida presidenta, en el hipotético caso y negado caso de que sea elegida presidenta, tendremos que esperar 5 años a que transcurra un mandato, si es que acaso son 5 años, porque ya hay una vocación autoritaria antigua que la señora además saluda permanentemente, ¿no es cierto?, para que recién pueda seguir siendo procesada, ¿no es cierto? Claro, pero es lo que dice la ley, doctor Arbizu. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo hacemos si ella es elegida presidenta? ¿Que continúe el juicio y la metan presa? No, me refiero... Es lo que dice la ley, no lo podemos cambiar. Por supuesto, Mávila, no quiero cambiarla, me parece que además... Quienes quisieron cambiarla en algún momento con Vizcarra son ellos, ¿no es cierto? Ellos pretendían que no fuese así, el fujimorismo precisamente, en su contienda con Vizcarra, ¿no? Acuérdate de lo que pasó, ha pasado hace muy poco tiempo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la posibilidad, o más bien de la imposibilidad de que la señora siga siendo investigada y siga siendo investigada como seguramente, si pasa, ¿no es cierto?, en los próximos meses, si es que la señora no es elegida presidenta, lo que pasará es que el juicio oral dará lugar a una sentencia condenatoria que seguramente se ratificará en la instancia superior. Y la señora tendrá que recibir la pena por la cual, o más bien la pena que ha solicitado el Ministerio Público. Esos son los riesgos. Estamos frente a la posibilidad de escoger, ¿no?, como opción de gobierno a una persona para la cual el Ministerio Público de manera contundente ha solicitado 25 años de pena privativa de libertad. Yo lo entiendo su posición completamente, pero yo le preguntaba más bien por las bondades que usted encuentra en la candidatura de Castillo, no por las maldades o por los defectos que tiene la otra candidatura, sino que la figura nueva en política hoy por hoy es el señor Pedro Castillo, y hay curiosidad por su entorno. Hay una condena que le ha impedido, por ejemplo, al presidente del partido político que lo acoge, a Vladimir Cerrón, participar en la elección. El señor Bermejo, el 27 de mayo, reinicia un juicio por terrorismo, que no es poca cosa. Entonces, a ver, no cerremos el discurso ni la polémica a esta pelea que además nos enfrenta peruano contra peruano, y por ahí no va la cosa, sino hoy tenemos problemas que están por encima incluso de ello. Y quería preguntarle también por un tuit que usted publicó, un tuit que ha publicado donde dice que hay 2 asistentes nuestros que fueron despedidos. Votaron a 2 asistentes de Canal N por haber retirado. Le leo el tuit, permítame, por favor. Si es su cuenta, o si no es su cuenta, usted me dice si no es su cuenta. Pero acá dice, es mi cuenta, pero en la foto, lee lo que dije porque textualmente dice: en la foto Fujimori señala con los ojos el descuido de dejar un lápiz sobre la mesa, que era el lápiz que había dejado un candidato de Perú Libre, me parece. Ellos hacen publicidad con los lápices. Segundos después, el lamentable, servil y genuflexo Enrique Castillo hace gestos desesperados para que lo retiren. Dina Boluarte fue quien dejó el lápiz. Es más, nos dejó uno también en la mesa de Cuarto Poder, por eso lo recuerdo, es el mismo lápiz. Me cuentan que echaron a 2 asistentes técnicos. Prensa peruana le dicen: no se despidió a nadie, no se echó a nadie. Le quería hacer esa aclaración. Qué bueno que me lo aclaras, Mávila, porque lo que yo digo ahí es que me lo han contado. Hasta hoy nadie me lo había rectificado. Sin embargo, si es que no es así, lo celebro, lo saludo. ¿Nos podría decir quién es responsable de esparcir ese tipo de rumores falsos que nos están haciendo? Tú mejor que nadie, Mávila, que eres periodista, sabes que se proteja la fuente. Así es que
te pido que me sustraigas de esa. Pero a ver, pero no es una fuente en la que pueda confiar, ya se dio cuenta, ¿no? Bueno, Mávila, te es estoy decir, diciendo si a mí una fuente me dice que el señor Arbizu, no sé, atropelló a alguien y se dio a la fuga, yo tengo que verificar esa información. ¿Le parece? Sí, Mávila, a ver, lo que estoy señalando es lo siguiente: mi satisfacción, ¿no es cierto?, frente de que el rumor que a esta le llegó afirmación no tuya cierto. de que esto no sucedió. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es el problema con esto, Mávila? Y qué bueno que me das ocasión a mencionarlo, ¿no es cierto? Es que este mismo canal, el canal que te acoge y que nos acoge ahora para esta entrevista, ¿no?, es el canal cuyas decisiones empresariales han pasado a teñir, digamos, contenido informativo. Es el mismo canal que ha despedido a una persona, ¿no?, que solamente tenía o había planteado situaciones de equidad para la cobertura mediática de la segunda vuelta. Y esa persona fue despedida por esa razón. Y sobre eso sí puedo ser absolutamente enfático. Entonces, claro, hay... ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? No siempre hay sospechas fundadas, ¿no es cierto? Entonces... Le pregunto si usted está seguro de lo que está diciendo. ¿Sabe por qué se lo menciono? Porque lamentablemente en el canal trabaja muchísima gente aquí en el área de prensa. Muchos de nosotros, la mayoría, la gran mayoría, no formamos parte de las decisiones empresariales. Lo único que hacemos es venir y tratar de hacer lo mejor posible nuestro trabajo. Y tengo entendido que un grupo muy grande de colegas míos, de aquí del canal, de Canal de América y de Canal N, se han pronunciado respecto a eso y han dicho que nosotros aquí siempre vamos a mantener el equilibrio. Entendemos que en aquella reunión a la que usted se refiere, nosotros no hemos tenido acceso, pero gente del canal sí. Pero júzguenos por lo que hacemos, doctor Arbizu. Júzguenos por lo que hacemos nosotros. Por supuesto, pero no nos juzgue por lo que hace. Precisamente por eso es que, de hecho, las encuestas, las últimas encuestas que han consultado a la población, al ciudadano y ciudadanas de este país, y le han consultado sobre el tratamiento de la prensa respecto de los candidatos a la segunda vuelta, han dado contundentemente, monolíticamente la opinión de que hay un juego de la prensa mayoritaria por la señora Keiko Fujimori. O sea, así de simple y contundente. Pero más allá de eso... Bueno, tú me pides... Claro, hablemos de percepciones. Ahora, pero hablamos de percepciones, pero también podemos hablar de cosas concretas. Te decía lo de Clara Elvira Ospina y lo puedo decir de manera absolutamente enfática, porque así como tú me dices que hay una cantidad de personas, empleados del canal, ¿no es cierto?, personas que reciben un sueldo al final del mes, como cualquier trabajador, sí, por supuesto, pero hay otros, ¿no?, que también lo hacen, pero que se han visto absolutamente incomodados frente a esta situación y lo han expresado a la gerencia del canal. Sí, pero siguen trabajando y lo han expresado de una manera absolutamente contundente y clara, y tiene que ver con lo que estoy diciendo. ¿Y usted cree que esos profesionales continuarían trabajando aquí si no tuvieran las garantías que tienen para poder ejercer su trabajo? ¿Has leído su carta, Mávila, que dicho sea de paso tú no firmas? No, por supuesto, he leído la carta. La pregunta es... Ellos piensan distinto. ¿Sabes por qué no firmas? Porque ellos piensan distinto. Bueno, está bien. No. A ver, le cuento la historia. Si usted quiere hablar así a calzón quitado, pues habrá que contarle la historia. La carta nunca llegó a mi conocimiento. Yo no sabía de esa carta. Y lo otro es que yo creo que un periodista se queda en un medio cuando le dan las condiciones para trabajar. Cuando un periodista tiene algo que decir o siente que han mellado, ¿no?, que han tratado de torcer el ejercicio correcto de esta profesión, uno se separa del medio. Uno dice hasta aquí nomás y se va y asume con consecuencia lo que dice. Yo no dudo de la integridad de mis colegas y hasta ahora que yo sepa, los firmantes están trabajando acá. O sea, en rigor los estás llamando a renunciar, porque lo que han dicho... Yo no los llamo a nada. Yo lo que creo es que es mejor orientarse por las acciones que por las cartas. O sea, los señores plantean dudas en una carta, supongo que las dudas han sido absueltas, por lo que ellos siguen. Porque yo no creo que ellos, si tuvieran dudas, parece que no leímos la misma carta. No, sí parece que no leímos la misma carta. Yo la leí en Twitter.
ahí yo no leía dudas, yo leía certezas. Bueno, y leí entonces por eso certezas le pregunto, ¿usted cómo entiende eso? Pero es que parece que no hemos leído la misma carta, porque ahí yo no leí ninguna duda, ahí yo leí certezas. Sí, y certezas bueno, lamentables, ¿no es cierto? Lamentables para la salud de la prensa en el país, que la ya fue pregunta, atacada, Mávila. Si sí, no lo recuerdas, yo me puedo encargar de recordarlo. Ya, esto ya pasó en los 90, claro, con otra no, a ver, contundencia. un momento. En los 90, y le recuerdo, porque ya era periodista en ese entonces, salieron unos videos con unos ladrillos de dinero de este tamaño. Y los periodistas renunciamos. No estoy hablando de eso, Mávila. Los periodistas renunciamos. Es una situación distinta, claro, completamente estoy hablando de diferente. la intervención del interés empresarial en los contenidos informativos, que es lo que dice la carta otra vez. Claro, a eso me refiero. por eso le digo, ¿usted cree que si esos periodistas, a quienes yo respeto, créame, me parecen estupendos y grandes profesionales, si esos periodistas no hubiesen aclarado ya sus dudas y sintieran que está en una empresa torcida, ¿seguirían acá? ¿Usted cree? Por eso quiero entender que tu afirmación no tiene que ver con una exigencia de no se me ocurriría jamás. De conductas distintas para tus compañeros. No se me ocurriría jamás. Créame, creo que todos tenemos que los periodistas lo que único que tenemos, créanos, es la credibilidad y nuestro nombre, y eso lo cuidamos. ¿Y sabes qué? Lo cuidamos y no tememos presentar una carta de renuncia. Es que sobre esa credibilidad. Doctor Arbizu, créame que a mí no me temblaría la mano. Créame. Mávila, no estaría acá. A ver, por eso, pero perdóname, pero no caigamos en una discusión que va por otro lado, en una carta. La pregunta solamente para terminar, permíteme. A ver, termine la idea y luego le planteo yo mi pregunta. Nada más que para terminar la idea, porque me parece que es importante señalarlo, ¿no es cierto? Esa carta hablaba precisamente de la trayectoria. Trayectoria que no quieren poner en juego, por ¿no es cierto? Y que por eso planteaban esa preocupación y esas, que no son dudas, esas certezas, ¿no? a sus empleadores. Bueno. Sí, bueno, no, la pregunta que yo quería formularle, si usted ha visto que haya algún tipo de cambio en las últimas semanas. Nosotros hemos trabajado, todos los que seguimos aquí, poniendo lo mismo de nuestra parte, y hemos tratado de ofrecer en equilibrio, digamos, la posición de los candidatos. Hemos buscado, créame, tengo que reconocer a la señora Boluarte, que ha sido muy gentil y nos ha atendido. Es más, habló de este incidente también en vivo, lo dijo aquí, y nadie le dijo que se fuera ni la vetó. El señor, la señora Betsy Chávez, que siempre atiende las entrevistas de Perú Libre, pero para nosotros es muy complicado cubrir la campaña de Perú Libre, porque lamentablemente no aceptan entrevistas. Y créanme que lo intentamos. Lo ocurrido ayer ya merece una mención aparte. Lo ocurrido ayer fue una patada en la espalda a una reportera que está en minoría, ¿no? Es una reportera de su equipo, y yo no creo que usted avale una situación de esa naturaleza. Déjame, Mávila, condenar cualquier tipo de actitud de violencia contra el ejercicio de la prensa libre, ¿no es cierto? Más allá de mi crítica, y la mantengo y la ratifico, a esta transformación eventual de los contenidos informativos en favor de intereses empresariales. Más allá de eso, las personas que ejercen la prensa y que hacen el trabajo diario de informarnos merecen respeto, y además merecen que sus derechos sean preservados y sean garantizados, ¿no? Así es. Y nosotros acá a la interna hemos tenido y tenemos reuniones permanentes. Todos los días se reúne el comité editorial de todos los programas y todos los días evaluamos qué es lo que vamos a sacar, qué debemos decir, a quiénes debemos invitar, cómo mantener una balanza equilibrada. Por eso le digo, por respeto a todos mis compañeros, a todos los que integran, los firmantes y los no firmantes, porque hubo 2 cartas, hasta 3 cartas. A ver, en nombre de todos le digo, ¿usted siente que ha cambiado la cobertura? Yo siento sinceramente que hay un manejo muy parcializado, ¿no? En cierta prensa, que es además, ¿sabes por qué, Mávila? Además, porque yo soy parte de ese contundente 70% que lo siente y que lo piensa y que lo cree, ¿no es cierto? Y que consume diariamente televisión nacional y programas periodísticos. Entonces, hay ciertamente una... Ahora, yo te diría más.
todas estas agresiones a la prensa que son absolutamente condenables, son absolutamente injustificables también. Pero sí están explicadas en esto. Es absurdo. Es lo que dice Vladimir Cerrón. Dice que hay una indignación popular. ¿Usted coincide con él? Bueno, no tiene que decirlo Vladimir Cerrón, yo tengo pensamiento propio. Pero es lo que él ha dicho, porque el señor Castillo, el candidato Castillo, ha sido mucho más, más firme en lo que ha afirmado. Ha condenado y ha pedido que incluso, si se trata de sus militantes, que por favor, un poco de orden y respeto a los reporteros. Te pido, Mávila, que no le quites firmeza a mis palabras. Mi condena es absoluta, ¿no? y contundente. No se puede volver a situaciones como estas o situaciones como las que ocurrieron en los 90 cuando se ruchaban el piso a los se ruchaban las muñecas a los periodistas, ¿no? Por supuesto, no se puede volver a eso, ni hablar. Eso no lo vamos a permitir y aquí estaremos precisamente para defender esa voz. También es cierto que nos atacan desde las distintas candidaturas. Aquí no hemos ocultado, por ejemplo, el señor Rafael López Aliaga. ¿Usted cree que nos dio una entrevista en la primera ronda? No nos dio nunca una entrevista. O sea, se dedicó a decir vela verde, y a no darnos la cara, por lo menos aquí en este espacio. Hoy sufrimos con el señor Castillo. Ahora de Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, pero yo no le estoy hablando por eso de uno ni del otro lado. Se da cuenta cómo estamos conversando, tratando de desmenuzar y llegar a la conclusión de que aquí lo que tenemos que hacer es empezar a poner un orden de prioridades para atender una emergencia sanitaria, mientras usted y yo tenemos la fortuna de todavía poder estar aquí sentados, conversando, departiendo, discutiendo. Hay mucha gente en la calle peleando por llevarse un pan a la boca. Hay mucha gente que no sabe dónde enterrar a sus muertos porque los cementerios colapsaron. Reportaje que salió este domingo en Cuarto Poder, los cementerios colapsaron. Hay una economía que si no la cuidamos, doctor Arbizu, de verdad nos vamos al demonio. Hay un tribunal constitucional que tiene que ser preservado, una institucionalidad. ¿Sabe qué? El Perú no es todo malo. El Perú llega a 200 años con varias cosas buenas y ha peleado por mantener la democracia hasta el momento, imperfecta, pero aquí la tenemos. Y la mejor prueba de esa democracia es que usted y yo hoy estamos departiendo así tranquilamente. Absolutamente de acuerdo, Mávila, y te recuerdo que la última interrupción de esa democracia fue durante el gobierno de Alberto Fujimori, que la señora Keiko Fujimori reivindica. Y quiero además tomar tus palabras para decirte que efectivamente estamos en una situación gravísima a partir de esta pandemia y el exiguo combate que se puede dar desde un Estado absolutamente disminuido, ¿no es cierto?, por un modelo que no ha dado las garantías precisamente. Es una discusión paralela. Hay que ver qué cambiamos, qué mejoramos. Por supuesto. Pero siempre civilizadamente. No, sin duda alguna. De hecho, quiero resaltar ese espíritu democrático tuyo que siempre he valorado, ¿no? Y que se revela hoy día también en esta entrevista, que puede ser intensa y puede ser incluso parecer una discusión, pero que tiene estas garantías de el ejercicio. Por supuesto, pleno y además de la tolerancia a la opinión del otro. Ahora, quería preguntarle ya por un tema aparte. Usted se ha pronunciado sobre, en efecto, la señora Fujimori no ha deslindado, quiere indultar a su padre. El indulto de Antauro Humala, ya no lo hablo como una propuesta, ¿cabe? Es decir, ¿es viable en términos legales? ¿Se puede revisar su situación por exceso de carcelería? No, eso le corresponde al Poder Judicial, Mávila. Ajá. Y será el Poder Judicial el que tenga que determinar si acaso hay las condiciones para tomar una decisión en ese sentido. Ningún indulto desde la presidencia en estos casos, en estos dos casos que se ponen sobre la mesa, claro, es legal. Fujimori y Antauro Humala, le digo, en cualquiera de los dos, ¿son circunstancias similares? Son circunstancias similares en la medida en que ambos son condenados, ¿no es cierto? Ajá. Ambos son sujetos presos actualmente y con condenas firmes. De acuerdo. Y para tomar decisiones respecto a indultos presidenciales habría que evaluar las circunstancias, por ejemplo, entre otras cosas, de su salud, claro, ¿no es cierto? Solamente si concurren los requisitos necesarios para que pueda tomarse esa decisión será correcta. Si no, y yo creo que ese es el caso, en ninguno de los dos casos esto procedería. Pero el caso de Humala
tiene pendientes todavía algunas revisiones en el Poder Judicial y eso es, entiendo yo, lo que se tendría que hacer prontamente, ¿no? Muy bien, doctor Arbizu, muchísimas gracias por el tiempo concedido. Gracias, ojalá podamos hacer una entrevista presencial pronto, que pase esta pandemia y que podamos los peruanos poco a poco salir adelante, que ya pasen estos malos tiempos. Gracias, muy buenas noches. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es 2021.